La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalés. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. A la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Piel negra y vestido blanco, la niñita de 6 años de edad cantó en el culto religioso de la Iglesia Bautista en Filadelfia, Pensilvania. Era en el año 1903. Con ese sencillo principio nació una cantante de voz extraordinaria que conmovió al mundo entero. Cantó en los mejores teatros de Europa en la década de los 20. Cantó para varios presidentes en la Casa Blanca de Washington. Fue la primera de su raza en cantar en el Metropolitan Opera House en Nueva York. Y llenó estadios en todo el mundo, armonizando el espíritu de millones de personas con su bella voz. En abril de 1993, a los 97 años de edad, dio su último canto. Fue un suspiro. El suspiro que la trasladó a la eternidad. ¿Quién era esta mujer tan extraordinaria y de voz tan excepcional? Era Marian Anderson, la muy notable cantante negra de fama mundial. De los muchos comentarios que se dieron de ella, incluyendo el de Arturo Toscanini, quien dijo: la suya es una voz que se escucha una vez cada 100 años. El más significativo fue el siguiente: nunca levantó la voz, sino para cantar. Amigo, no puede haber elogio más grande que decir de alguien que nunca usó su voz, sino para elevar el ánimo de otros, para levantar al desanimado, para consolar al triste. Entre las causas grandes de esta vida, entre los móviles que mueven al bien, está el de levantar el espíritu del que se siente abandonado. El contraste de esto se ve en los que tan solamente hablan para maldecir, el que nunca tiene una palabra de consuelo, el que solo arroja amargura y desagrado y tormento y dolor, el que nunca sonríe, nunca alaba, nunca conforta, nunca alienta. Jesús dijo en cierta ocasión: de la abundancia del corazón habla la boca. Marian Anderson cantaba porque su corazón todo era un canto. De adentro de ella salía el canto que animó a medio mundo a lo largo de casi un siglo entero. Su canto era su alma y su alma era su canto. Adaptando las palabras de Cristo, podríamos decir: del contenido del alma se expresa la voz. O sea,
según lo que está en nuestro corazón. Así son las palabras que decimos y así también el tono de voz con que las decimos. ¿Cómo cambiar nuestras palabras de palabras negativas a palabras de bien? Cambiando el contenido de nuestro corazón, mi amigo. Por eso lo digo tantas veces. Cuando Cristo mora en nuestro corazón tenemos paz y gozo. Y las palabras que decimos y la actitud con que las decimos refleja esa paz y refleja ese gozo. Él quiere cambiar su tristeza, mi amigo, en paz. Dele entrada hoy mismo. Su vida será toda una vida nueva. Déjelo entrar. Él quiere poner un canto en su corazón. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Desde el Edén tú mostraste el amor, con pieles cubriste el dolor del error. Un cordero inocente en silencio murió, y el plan redentor en la historia brotó. Digno eres, Cordero de Dios, por tu sangre nos diste perdón. De toda tribulación y color nos redimiste con tu gran amor. Digno eres, Jesús Salvador. Digno eres, oh Redentor. Abel ofreció lo que tú pediste, y el cielo aceptó su fe sin desvío. Mas Caín trajo obras sin sangre ni guía, y su ofrenda quedó sin el fuego encendido. Digno eres, Cordero de Dios, por tu sangre nos diste perdón. De toda tribulación y color nos redimiste con tu gran amor. Digno eres, Jesús Salvador. Digno eres, oh Redentor. Cada cordero apuntaba a tu cruz, cada altar a la luz de Jesús. No hay justicia sin tu compasión, ni esperanza sin redención. Hoy yo te entrego mi fe y mi canción. Vivo por gracia, no por mi acción. Anuncio al mundo tu salvación. Oh Cordero inmolado, eres mi razón. Digno eres, Cordero de Dios, por tu sangre nos diste perdón. De toda tribulación y color nos redimiste con tu gran amor. Digno eres, Jesús Salvador. Digno eres, oh Redentor. Por siempre digno, Señor. Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida.
Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Ese es el gran problema que muchas veces hay en el corazón. Dios nos manifiesta su voluntad. Dios nos habla qué es lo que Él desea de nosotros. Pero como no va de acuerdo a mi forma de pensar, como no va de acuerdo a mis gustos, como a veces para muchos como es algo incómodo, alabado sea el Señor, entonces para muchos, hermano, cuando la voluntad de Dios llega, encuentra límites. Como Jonás tenía reglas o límites que él había puesto en su corazón. Note que Jonás era un hombre de Dios dentro del pueblo, pero cuando Dios le ordenó hacer algo que lo sacaba de sus límites, ya Jonás no quiso. A veces esto puede suceder en nuestras vidas. Podemos decir: Señor, yo te amo. Mucha gente puede estar dentro de un templo y decir: Señor, te amo con todo el corazón. O manifestar: Señor, fuera de ti no hay más. Y qué bonitas expresiones las que se puede escuchar muchas veces de mucha gente que llega a un templo, a una congregación, o lo expresa con sus propios labios. Amén. Pero otra cosa es cuando Dios nos habla, nos revela su voluntad. Entonces nos damos cuenta que nosotros mismos hemos puesto límites y reglas dentro de nuestro corazón. Y yo creo que Dios tenía esto también programado, porque, hermano, yo sé que Dios tenía más profetas. O sea, Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Siempre ha tenido mucha gente. Como Elías dijera: solo yo he quedado. No, el Señor le dice: no, hay 7,000 rodillas. 7,000 rodillas que tú no las conoces, pero me aman, Elías. Hay 7,000 personas, usted no está solo, hay 7,000 personas, no solo usted es santo, no solo usted se la lleve de obediente, no solo usted está en la batalla, hay 7,000 rodillas que no se inclinaron, que no le besaron los pies a Baal, que rehusaron sus propias vidas por amor de mí. No crea que usted solo es el que está padeciendo. No crea que el mundo entero se le fue encima a usted. No, hay muchos cargando una cruz también, pero siguen firmes, siguen de pie, siguen luchando, siguen en la batalla. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Entonces no estaba solo Elías, habían muchos
más. Y es seguro que en el tiempo de Jonás, el Señor también tenía muchos profetas a quien enviar a Nínive. Y creo que con mucho gusto lo hubieran hecho. Pero también yo sé que Dios es un Dios de planes, de propósitos. Gloria al Señor. Dios es un Dios, hermano, que no se queda sin recursos. En la Biblia podemos ver que Dios utiliza a hombres y mujeres, pero no quiere decir que eran los únicos. Es que Dios los usó y ellos se dejaron utilizar por el Señor y quedaron como hombres de renombre, como hombres que no fue por su fuerza, sino fue que Dios los levantó, fue que Dios quiso usarlos porque encontró en ellos, hermano, masa dócil, barro sensible a las manos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, también vemos cómo Dios quiso usar a algunos, pero los desechó porque ellos se resistieron a obedecer la voluntad de Dios, como Saúl, como Salomón, entre otros que pudieron haber comenzado bien, pero acabaron mal, porque pusieron límites a la voluntad de Dios. Pensaron que eran sus fuerzas, pensaron que era su propia sabiduría. Alabado sea el Señor. Sin embargo, notamos, amado hermano, que Dios en su misericordia deseaba moldear el corazón de Jonás. Amén. Dios deseaba que Jonás pudiera darse cuenta de lo que había en su corazón. Uno no se da cuenta de lo que hay en el corazón hasta que no ve o hasta que no tiene de frente muchas veces, hermano, situaciones que lo hacen tomar decisiones. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Pedro no sabía lo que había en su corazón. Por eso es que Pedro necesitó la palabra a tiempo, pero él no la supo aprovechar. La palabra de Dios dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Es una palabra que nos advierte, que nos redirecciona, es una palabra que nos fortalece. Amado hermano, gloria al Señor. Es una palabra que constantemente está limpiando nuestro camino, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos caminar seguros en el Señor. Alabado sea Dios. Y es así, hermano, como notamos cómo Pedro desaprovechó y él pensó. Note que Dios, el Señor le dice: Pedro, me negarás 3 veces. Amén. Pero cuando usted estudia la vida de Pedro, usted se da cuenta que no es que a Dios quisiera que la tentación llegara a la vida del ser humano. Es que Dios veía, el Señor veía que Pedro era arrogante, era el indomable, era el jactancioso, el orgulloso. Pedro era de aquellos hombres que decían: yo me las puedo solo, yo no necesito consejo, es más, ni del Señor. Pedro era tan egocéntrico que el Señor mismo le está diciendo: me negarás 3 veces.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro dice, no, Señor, aunque estos se escandalicen, yo no te negaré, estoy dispuesto. Hermano, le está contradiciendo al Señor, porque él está anteponiendo sus recursos, está anteponiendo su ego, hermano. Y no es que usted y yo tengamos una mentalidad débil de decir voy a caer o puedo caer. No, el Señor reprenda al diablo, hermano. Lo que está queriendo decir la palabra es de que debemos depender del Señor, no de nuestra fuerza. Debemos de buscar auxilio, debemos de ponernos en las manos del Señor constantemente. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces note que Jonás, hermano, fue expuesto. La Biblia expone, la palabra expone a Jonás, expone el problema que tenía en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Dios le había hecho un llamamiento para ir a Nínive. De hecho, no fue fácil tampoco para Jonás. Si nos colocamos del lado de Jonás, no fue fácil tampoco. Porque Jonás, como otras personas que eran parte del pueblo de Israel, eran enseñados ellos desde pequeños a aborrecer a este tipo de naciones. Desde pequeños el pueblo de Israel era enseñado a que este tipo de naciones tenían que ser raídas de la faz de la tierra, es decir, que no merecían vivir. Alabado sea el Señor. Pero sin embargo, notamos, hermano, que la voluntad de Dios era otra. Según Jonás, un gentil como estos no merecía la vida. Merecían ser destruidos, merecían ser raídos de la faz de la tierra. Sin embargo, hermano, notamos que la voluntad de Dios era mostrar su misericordia para esta gente. Gloria al Señor. Qué tremendo. Mostrar su misericordia, hermano, para con aquellas personas. Y es que es Dios mismo que le está hablando a Jonás. O sea, esta fue una rebelión casi, hermano, gloria al Señor, algo terrible que se desató en la vida de Jonás. O sea, cómo surge la rebeldía del corazón de este hombre de tal manera que toma la determinación de huir de aquel país y alejarse de una responsabilidad que le resultó desagradable. Sin duda, quizás Jonás habría dicho: Señor, pídeme otra cosa, yo la hago, pero esto no me lo pidas. Yo no lo voy a hacer. Gloria al Señor. Y note, hermano, que él huye. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y hay algo que me llama la atención aquí. Y es precisamente que
Jonás no está huyendo porque fuera un cobarde. Él no huye por ser cobarde. De hecho, usted lo ve en aquella nave y hay una tormenta y él tranquilo. Los otros están que se mueren y él tranquilo. O sea, Jonás era un hombre templado, si lo puede ver de esa manera. En cuanto al aspecto físico y de carácter, era valiente. Amén. O sea, él no estaba huyendo por cobarde. Tremendo, gloria al Señor. Sencillamente, hermano, él estaba huyendo porque la voluntad de Dios iba en contra de su manera de pensar. Iba en contra, hermano. Imagínese, uno no sabe, pero es posible. ¿Cuántas veces quizás Jonás maldijo esas naciones? Imagínese a Jonás hablando con alguien diciendo, no, esas naciones algún día desaparecerán. Y ahora Dios lo está enviando a una de esas naciones. ¡Qué tremendo! Que de hecho, hermano, es lo que dice aquí en el capítulo 4, el versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, oiga, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Él estaba claro porque estaba huyendo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, note cómo este hombre decide huir de la presencia de Dios, decide huir a un camino contrario. Y hay algo que llama la atención, hermano, porque dice la Biblia que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pero dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Gloria al Señor. O sea, era un lugar lejano. Pero algunos comentaristas aluden que Jonás, con tal de huir pronto de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, Jonás no le importó pagar el precio que había que pagar. Lo más rápido que él quería era huir. Huir. Alabado sea el Señor. Huir. Y él pagó para alejarse lo más posible de la voluntad de Dios. Y es que esa es una parte curiosa en el ser humano. Que el ser humano paga el precio que sea por huir de la voluntad de Dios. Hay gente que no le importan las consecuencias. Es lo que le quiero decir. Que no le importan los resultados, el desgaste que vaya a tener.
lo que hace es huir de la voluntad de Dios. Obviamente encontramos que Dios trató duramente con Jonás de tal manera que permitió que un pez lo tragase y estuviera ahí por 3 días y 3 noches dentro de aquel gran pez, donde Jonás, hermano, se arrepintió, gloria al Señor, pidió perdón en su momento, gloria al Señor, y Dios, hermano, hizo que aquel pez, gloria al Señor, vomitara a Jonás allá en Nínive, gloria al Señor. Y es ahí donde él entonces realiza y cumple la voluntad de Dios, de predicar, de pregonar contra aquella ciudad para que la gente pudiera arrepentirse, pudiera tener una oportunidad de salvación. Pero el punto principal aquí es cómo, hermano, muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contra de nuestra voluntad. Y esa es la parte que no nos gusta muchas veces. Alabado sea el Señor. Cuando la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad. Todo es bonito mientras se gire en nuestras reglas. Todo es bonito mientras se gire en nuestros límites. Pero cuando Dios demanda, cuando Dios, hermano, nos pide ir más allá, romper con esos límites, con esas reglas internas en nosotros, porque esas reglas lo que hacen es, hermano, hacer una muralla, lo que hacen es endurecer el corazón. Dios quiere tener el corazón de nosotros por completo y no por partes. Jonás solo le había dado una parte al Señor, pero Dios quería completo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Incluso, hermano, cuando vemos en la Biblia, el no hacer la voluntad de Dios es andar en desobediencia. ¿Sabía usted eso? Efesios capítulo 2, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 2. Gloria al Señor, aleluya. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿qué dice? La corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, note que cuando el Señor revela su voluntad y nosotros la seguimos,
no es para mal. Es como Dios guiándonos, guiando nuestro corazón. Es Dios pastoreándonos. Es Dios encaminándonos por el camino correcto. Gloria al Señor. Note usted que aquí habla que nosotros anduvimos en ese tiempo y habla siguiendo la corriente de este mundo. Cuando habla de corriente, hermano, pues obviamente no está hablando de la corriente eléctrica. Está hablando, hermano, de esos ríos que constantemente van, hermano, sin parar, no paran. Y que, hermano, van abriendo paso y se llevan lo que está en el camino. Alabado sea el Señor. Que si usted se pone allí, hermano, se lo lleva. Usted va conforme la corriente. Otra cosa es en contra de la corriente. Pero ir, hermanos, siguiendo la corriente es dejarnos llevar por lo que el mundo es, por lo que el mundo hace, la manera en que el mundo vive. Eso es, hermano, andar o siguiendo la corriente de este mundo. Otra cosa es ahora, seguimos no la corriente de este mundo, ahora seguimos a Cristo, un camino totalmente diferente. El camino de Cristo, del Evangelio, es contrario al camino que lleva este mundo, a la corriente de este mundo, hermano. Antes nosotros íbamos por esa corriente, gloria al Señor, pero dice aquí Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Nos dio vida. Una persona con vida ya no se deja llevar por la corriente. Ya lucha por vivir. Se mantiene vivo. Pero una persona muerta ahí se deja llevar. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12 también nos habla sobre, hermano, lo que es andar o no hacer la voluntad del Señor. Hermano, vean lo que dice el capítulo 12, dice el versículo 1, gloria al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, oiga esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano? Gloria al Señor. Está hablando, gloria a Dios para siempre, de que nosotros debemos, hermano, no seguir a Cristo solo de palabra, no seguir a Cristo solo por, hermano, la apariencia, hermano, como este mundo, como mucha gente religiosa. Nosotros, ¿qué es lo que está hablando aquí? El apóstol Pablo dice: preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Preséntate como debe de ser. Gloria al Señor para siempre. Está hablando, hermano, de agradar a Dios con devoción, con adoración, de ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo y santo delante del Señor. O sea, está hablando de una entrega genuina. Aquí habla de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero habla de un sacrificio. Note que un sacrificio era acepto cuando aquel animal era llevado vivo al altar. Y ahí era presentado como un sacrificio. Alabado sea el Señor.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, procura que Dios esté agradado de ti. Es más, Dios colocó ciertas reglas para los animales que se iban a sacrificar. No podía ser ningún animal impedido, que le faltara una pierna. No podía ser un animal defectuoso. Tenía que estar en buena salud el animal. Alabado sea el Señor. Y a veces nos presentamos a Dios todos defectuosos. Y no es que uno sea perfecto. Pero muchas veces para Dios es lo que sobra. Lo que si puedo, bueno. Pero no hay un esfuerzo. Para Dios es, si tengo tiempo, bueno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Será que estamos presentándonos como un sacrificio vivo? A veces queremos que Dios se agrade de nosotros, pero no estamos presentándonos como Dios quiere. No estamos valorando lo que Él ha hecho por nosotros. No estamos valorando el que el velo se haya rasgado y se haya partido y nos haya dejado entrar a su presencia. No valoramos eso. No valoramos que aunque no éramos judíos, Él se fijó en nosotros. No lo valoramos. Qué triste es eso, mi hermano. Alabado sea el Señor. Note que dice, preséntate agradable a Dios. O sea, procura serle agradable a Él. Procura que Él sea al que tú agrades. En otras palabras, no estamos para agradar a nadie, para quedar bien con nadie, más que con el Señor. Y el estar aquí, amado hermano, tiene que ser, si no es por agradar a Dios, entonces no sirvió el sacrificio. Se presentó, pero iba defectuoso. Qué tremendo. Si no es para agradar al Señor, por eso note lo que dice: no os conforméis a este siglo. Esta palabra es muy importante porque dice: no os conforméis a este siglo. Si lo podemos ver de otra forma, el escritor está diciendo: no copies lo que el mundo hace. No sigas esa voluntad. No sigas el deseo de los demás, de la gente. La gente no quiere nada de Dios. Mucha gente ha despreciado y ha escupido el rostro del Señor, el evangelio de Jesucristo. Aún dentro de muchas casas, de muchos creyentes, muchas familias han escupido el rostro del Señor. Pero no por eso usted y yo podemos ser igual. No por eso usted y yo tenemos que adaptarnos a ese sistema, a esa forma de vida. Dice: no se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note
la manera clara que el apóstol Pablo está diciendo: comprueba. Tienes que comprobar, tienes que investigar, tienes que indagar. No tienes que dejarte llevar solo así por las circunstancias, por lo que ves en otros. No, tienes que comprobar qué es lo que de verdad le agrada al Señor. Su voluntad, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que debemos de seguir. De ahí usted va a oír un montón de cosas allá afuera. Usted va a ver incluso a muchos creyentes, hermano. Perdóneme la expresión, no quisiéramos ver a nadie así, pero derrotados. Derrotados porque ellos mismos quisieron estar así. No es porque Dios haya perdido una batalla, es porque ellos quisieron estar así. Alabado sea el Señor. Vamos a encontrar a mucha gente así, hermano, muchas voces que nos dirán: haz esto, haz lo otro. Pero la Biblia dice, gloria al Señor, es la voluntad de Dios la que nosotros debemos de buscar. Es la voluntad de Dios. Cuando en nosotros está el buscar la voluntad de Dios, no importa lo demás, no importa hasta cierto punto, aún lo que yo piense, lo que yo haya creído durante mucho tiempo atrás. Ahora lo que importa es lo que Dios dice, es su voluntad. Alabado sea el Señor para siempre. La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vivimos independientes, sin pedirle a Dios su guianza, entonces estamos manifestando, aunque le digamos: Señor, te amo y que eres el único. Usted puede hablar lo que quiera, podemos hablar lo que queramos, pero una cosa es hablar y otra cosa es expresar con nuestras actitudes. Podemos vivir independientes de Él. Podemos manifestar: yo no necesito. Qué tremendo, hermano. Alabado sea el Señor. Yo no necesito. Muchas veces señalamos a Pedro porque él negó al Señor. Pero hay mucha gente que lo está negando también con sus hechos. Alabado sea el Señor para siempre. Muchas veces, hermano, no es solo nuestras palabras con las que expresamos que creemos, sino nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de caminar diariamente. Ahí expresamos si de verdad dependemos de Dios. A veces pareciera que el creyente adhiere a Dios a su manera. Muchas veces quizás en nuestras actitudes expresamos: Dios, así es como debes de caminar conmigo. Uy, hermano, que Dios tenga misericordia. Pero nuestras expresiones dicen mucho. Cuando somos nosotros los que tenemos que adherirnos. Somos nosotros los que tendremos que ir detrás de Él. Somos nosotros, hermano. Usted ve cómo hay gente que ha criticado tanto al cristiano porque le ve donde quiera, es un cristiano, donde quiera
se comporta como cristiano, porque lo ve ferviente en el Señor, porque lo ve, hermano, con una devoción al Dios de los cielos. Gloria al Señor. Entonces hay gente que se burla, hay gente que le critica, pero ¿qué importa eso? Usted está manifestando su fe, lo que profesamos delante, hermano, en esta tierra. Nuestra fe, esa fe que profesamos, es vista por las demás personas. Gloria al Señor. Pero son nuestras actitudes, nuestras conductas, las que hablan más que nuestras palabras. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y si usted nota, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Notamos cómo incluso Jesús, de quien el apóstol Juan en aquel evangelio, él dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Lo describe el evangelio de Juan. Pero él, mientras estuvo en esta tierra, manifestó su sumisión al Padre Celestial. Alabado sea el Señor para siempre. Y no solo eso, la Biblia dice que siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, pero se humilló más hasta la muerte, y muerte de cruz. No era cualquier muerte. Morir en una cruz era para el peor de los criminales. El que moría en una cruz era la persona más aborrecible y desechable de la sociedad. Amén. Era aborrecible. Pero ahí murió el Señor. ¿Sabe por qué? Ese era el lugar suyo y mío. Pero Él fue a morir allí porque esa fue la voluntad del Padre. Él dijo: el Padre me ama porque yo hago su voluntad. Qué tremendo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Su anhelo principal, si usted ve, era cumplir la voluntad de su Padre. Cuando se encontró con una mujer samaritana, hermano, y los discípulos se fueron a buscar comida, él se quedó, hermano, en una evangelización masiva con aquella mujer, hermano, de tal manera que logra, hermano, entrar al corazón de aquella mujer y libertarla de las cadenas que la ataban. Él se sintió satisfecho. Y cuando llegan los discípulos y le dijeron: maestro, aquí está la comida, él le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hermano, él se sintió satisfecho de haberle dado el mensaje a aquella mujer. Yo me imagino a Jesús decir: un alma menos para el diablo, para el infierno. Un alma menos en esclavitud, en oscuridad. El hacer la voluntad del Padre era su anhelo y no su propia voluntad. Alabado sea el Señor. Por eso es que notamos que Él está orando en el Getsemaní.
Él está en una situación dura en su humanidad. Como hombre, hermano, está en una situación caótica y difícil. Y la oración que él expresa, lo que vemos aquí, es como el hermano lleva a sus discípulos y les pide que oren con él. Y él se va a orar aparte. Alabado sea el Señor. Y note que su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, hermano. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa no solo se refiere a la agonía terrible que tendría que enfrentar el Señor, el horror de la crucifixión, sino lo más peor, la separación total de Dios experimentaría, hermano, cuando Él muriera por los pecados de todos nosotros. Pero Él dijo: aún así no importa que se haga tu voluntad, no la mía. Él expresó: si hay alguna forma de pasar esta copa, de quitarla, hermano, qué tremendo. Pero Él expresa: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que Dios nos ayude, amado hermano, y podamos tener en cuenta lo importante que es hacer y buscar la voluntad del Señor. Posiblemente continuemos en otra oportunidad, pero debemos entender que seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas trae bendiciones. El Señor padeció, pero Él no se quedó allí en el padecimiento, en la muerte. El Señor resucitó de los muertos con una victoria, la victoria más grande de la historia de la humanidad. Jesucristo la obtuvo, hermano, por negarse a sí mismo y obedecer la voluntad de Dios. Vamos a estar de pie en esta noche, gloria al Señor. Vamos a orar, que Dios nos ayude, hermano amado, a buscar la voluntad del Señor, aunque a veces no vaya a favor de la nuestra, pero la voluntad de Dios, vamos a entender, es perfecta, es perfecta. No hay pérdidas, aquí no hay pérdidas cuando se busca la voluntad de Dios. Padre, muchas gracias por tu... La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios y Zabal presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.